Buenas tardes. Gracias por venir. Yo voy a presentar este panel número 10, titulado Guinea Ecuatorial, Ciencia, Memoria e Historia, para una teoría de la descolonización. Vamos a tener 4 ponentes. El último va a ser Delmas Shafak, que iba a hablar la semana pasada, pero por razones ajenas no pudo venir. Entonces voy a darles a cada ponente 20-25 minutos, como mucho, y si hablan 30, aunque les hagáis preguntas, no les voy a dejar que les hagan preguntas. Entonces, lo que quieran, si quieren hablar más o quieren preguntas, pero ideal 20, les hago un signal y a ver cómo va para acabar a las 8. Primero va a hablar José Luis Escudero Fernández y voy presentando. Toma la palabra, por favor. Sí, ¿empiezo ya? Sí. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Primero y rápidamente agradecer infinitamente al Centro de Estudios Afrohispánicos por haberme invitado a estar en este primer cincuentenario, que no me lo podía perder, ¿no?, de Guinea Ecuatorial, para todos los que, como decía hoy a la mañana Juanjo Laborda, amamos Guinea Ecuatorial por alguna razón u otra. Y me gustaría estar también en el segundo cincuentenario, pero creo que por razones obvias no podré asistir, ¿no?, el primer centenario. Bueno, aparte de agradecer a todo el grupo de Centro de Estudios Africanos, en especial a Benita, a Juan Aranzadi, a Mancio, a Remey y a todos los demás colegas y compañeros, también quisiera agradecerlo ya de antemano a las personas en las cuales esta ponencia o este trabajo no podría haber sido hecha, que son los 2 científicos españoles que en una campaña de trabajo de campo en Guinea Ecuatorial en el año 89, pues son los que hicieron un trabajo que creo relevante o importante para la ciencia, tal como este panel indica: ciencia, memoria e historia, es memoria histórica y es ciencia lo que fueron a hacer allí. Y bueno, y sobre ese trabajo pues les voy a hablar brevemente o resumir brevemente en este escaso de tiempo. Tendré que saltar alguna de las partes, ya que el tiempo no da para leer todo. Como ven en la presentación, el título Ecología y conservación de los primates de Guinea Ecuatorial es el título de una obra que precisamente salió al mercado. Ahora les hablaré más en concreto de ella. Y el trabajo de base para la publicación de esa obra se desarrolló entre julio del 89 y agosto del 91. Fue, por lo tanto, una campaña de 2 años. Y los científicos, los zoólogos, primatólogos, fueron Juan Pedro González Kirchner, sin el cual este trabajo no podría haber sido realizado, y a quien tengo que agradecerle in memoriam, ya que no está entre nosotros hace ya bastantes años, y a Marta Sainz de la Maza Kaufmann, que era su compañera por entonces y que también realizó ese mismo trabajo, era también licenciada en biológicas y que actualmente es directora del Museo de la Naturaleza de Cantabria, y que se mostró muy amable al facilitarme pues información, la tesis doctoral que yo no conocía de Juan Pedro en su momento, y así como fotografías incluso, que si hay tiempo vamos, podría ponerlas al final, pero vamos a ver si nos da el tiempo o no. Con este título, o con el título Ecología y conservación de los primates de Guinea Ecuatorial, en 1994 la editorial Ceiba Ediciones publicó un libro que llevaba el número 1 en su lomo, y se trataba de una monografía sobre el estudio de un importante y amplio grupo de primates presentes en Guinea Ecuatorial. Esta investigación de campo la llevaron a cabo 2 jóvenes científicos recién licenciados en ciencias biológicas y primatólogos españoles, Juan Pedro González Kirchner y Marta Sainz de la Maza Kaufmann, que se desplazaron a Guinea para una campaña de trabajo de campo de 2 años de duración, y que se materializó primero en la propia tesis doctoral de Juan Pedro, presentada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en el Laboratorio de Antropología del Departamento de Ciencias Morfológicas, en 1992, y 2 años después en el libro citado al inicio, que viene a ser un resumen muy sucinto pero sustancial de la tesis, obviamente mucho más extensa que la obra editada. El mismo título de la tesis difiere del que finalmente figuró en la publicación de Ceiba, siendo el primero, el de la tesis, Ecoetología comparada de las comunidades simpátricas de Cercopithecidae en Guinea Ecuatorial. La naturaleza y alcance del estudio, así como su relevancia, quedan mucho mejor descritas en la más extensa y detallada tesis doctoral que en el libro resumen. Sin embargo, a diferencia de la tesis, que está enfocada al estudio de la gran familia Cercopithecidae,
con algunas referencias importantes sobre los dos grandes simios africanos que también habían sido estudiados por ambos investigadores, el título del libro de 1994 parece informar de la intención de llevar al cabo un trabajo más completo que pudiese abarcar a todo el conjunto de especies que constituirían el orden primata en Guinea Ecuatorial. Analizando el trabajo materializado en su tesis doctoral, y si tenemos en cuenta que la obra publicada por Ceiba alude genéricamente al orden primata, entendemos que, intencionalmente al menos, se trataba de un gran esfuerzo por presentar por vez primera, según nos consta, un estudio sistemático del amplio orden de los primates de Guinea Ecuatorial. Si bien el cuadro final, que tendría que incluir a grandes simios y prosimios, no llega a materializarse por completo, centrándose finalmente sobre la más profusa y profundamente estudiada familia primate que cita el título, la Cercopithecidae, la más numerosa también, con 16 especies y subespecies reconocidas, 9 en Río Muni y 7 en Bioko, a las que habría que sumarle los dos grandes simios riomunienses y nada menos que 9 especies y subespecies de prosimios, lo cual hace un asombroso número de 27 variedades diferentes de primates no humanos para un país del tamaño de Galicia o Extremadura. Compárese, por ejemplo, con Colombia, el sexto país del mundo con mayor diversidad primatológica. Viven allí unas 45 especies y subespecies de primates, pero su territorio es más de 42 veces el de Guinea Ecuatorial. Proporcionalmente es muy superior la densidad de especies y subespecies de Guinea Ecuatorial. La naturaleza del estudio fue, en palabras del propio Juan Pedro, eminentemente descriptivo y aportó una serie de pruebas estadísticas que permiten cuantificar las diferencias entre especies para los parámetros analizados. El trabajo de campo se desplegó con dos objetivos principales: científica y, podríamos decir también que política, esto entre comillas, políticamente diferenciados. Uno, la investigación propiamente primatológica, es decir, la ecoetológica, científica, distinguiendo el aspecto, si acaso, 1A, el ecológico, es decir, la ecología y biología de los primates, del 1B, el etológico o perfil comportamental. Y 2, la investigación complementaria y absoluta, aunque lamentablemente necesaria, sobre la conservación de estos animales y que apela a nuestra dimensión ético-política. Una previa contextualización geológico-geográfica, incluido el contexto demográfico humano, entre otros factores, introduce el trabajo centrado en las especies objeto de estudio. Hay una larga introducción en la tesis doctoral sobre ese contexto, pero que no es un contexto ideológico, sino un contexto natural, físico, con abundancia de datos geomorfológicos, hidrográficos, climatológicos, etc. Esta abundancia de datos relevantes introducidos para encuadrar su estudio proporcionan el escenario adecuado, el marco necesario de las vidas en libertad de todas las especies de primates estudiadas. Solo citar el conjunto de parámetros geofísicos generales, composición de los suelos, climas, sistemas geográficos, etcétera, tipos de bosques, que hay un montón de ellos, vegetación, formas de vegetación, que el trabajo primatológico considera necesario como marco introductorio sería abrumador. A modo de ejemplo, suelo indicar, por ejemplo, que en la fecha de la investigación, la última estadística poblacional editada por el gobierno, la de 1987, cifraba la población total de Guinea Ecuatorial en 330.000 habitantes, o la renta per cápita nacional en $260. Asimismo, también se refería en la tesis Juan Pedro al grave déficit de infraestructuras fundamentales como carreteras, comunicaciones, suministro eléctrico, agua potable, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Bien. La temporalización del trabajo de campo se llevó a cabo durante 24 meses, entre julio del 89 y agosto del 91, realizándose a lo largo de 310 días. En Río Muni emplearon 195 días en diferentes periodos y en Bioko 101 para la recogida de datos. En Corisco recogieron datos durante 14 días de mayo de 1990. Esta tarea ocupó entre 12 y 23 días de cada mes en cada una de las regiones, con dos únicas excepciones. En total, 2.556 horas de trabajo de observación, 1.488 en Río Muni, 924 en Bioko y 144 en Corisco. En julio y agosto de 1991 no hubo trabajo de observación directa, cita textual, centrándose el trabajo de campo en la recolección de datos incluidos dentro del apartado de conservación, tráfico, caza, deforestación, etc. Datos de alimentación y reproducción, así como de conservación, se recogieron entre julio de 1989 y agosto de 1991 sin interrupción.
eligieron áreas concretas de estudio en Río Muni y en Bioko de extensión variable, que incluían los principales tipos de vegetación y relieve del país, así como las diferentes especies de primates del mismo, zonas de conocida abundancia y diversidad de primates. Muchas de estas localidades estaban entonces dentro de la red de espacios naturales protegidos de Guinea Ecuatorial, que ya estaba publicada. 4 áreas se escogieron en Río Muni. La primera, en Diacón, en Río Entén, que fue donde se realizó la mayor parte del trabajo. En segundo lugar, Río Laña, Montalén. En tercer lugar, en Somo. Y en el cuarto lugar, los Altos de Ensorc. Y 2 áreas principales en Bioko, la del Pico Basilé y la de Ureque y Caldera de Luba. Además, también se incluyó Corisco para obtener datos del Myopithecus talapoin, aunque en realidad el nombre de la bibliografía más actualizada científico es el Myopithecus owensis, pero bueno, a lo largo de toda la obra él denomina Myopithecus talapoin al que es una especie de cercopiteco, el más pequeño, por cierto, de todos los monos de África, no de los prosimios, sino de los simios, de todos los monos, este es el más pequeño, que es el único además que habita en Corisco. El trabajo de observación de campo consistió en estancias largas de 1 a 3 semanas en el área de estudio respectiva cada mes. En Bioko las bases fueron el poblado de Ureca y la estación de telecomunicaciones del Pico Basilé. En Río Muni el poblado de Ndiakón. En otras áreas también usaron en Somo, Alum, Alén y Gobe. Salían a pie diariamente desde cada poblado, base, y a veces acampaban en el interior del bosque en periodos de hasta 1 semana. El trabajo de observación y recopilación de datos lo hizo nuestro autor siempre en compañía de un ayudante guineano y solo en algunas ocasiones en grupos de 3 personas para evitar molestias a los animales, ya que introduce sesgos. Demasiada gente contemplando, observando los primates puede hacerles cambiar de comportamiento precisamente por esas molestias y por lo tanto la observación obtendrían datos que falsearían los resultados de su comportamiento natural. Bien, el material científico empleado, brújula, clinómetro, barómetro, básculas, etcétera, etcétera, quedó recogido en un anexo. Para el estudio de la distribución se usó un sistema mixto de muestreo que combinaba observaciones de campo y realizaciones de encuestas a los nativos, método ya usado anteriormente por Juan Pedro y Marta para estudiar la distribución y estatus de gorila y chimpancé en Río Muni, y cuyos resultados ya habían sido publicados en revistas especializadas en primatología. Otros métodos empleados fueron el registro de presas aportadas por cazadores nativos, mostrar fotos o pieles de distintas especies de simios a la población, anotar la presencia de mascotas en los poblados, etc. Todas estas serían fuentes de información preciosas para determinar justamente áreas geográficas de distribución. Finalmente, los datos de campo proceden de 139 localidades distintas de toda la región de Río Muni y de 47 localidades de Bioko. Las observaciones positivas iban trasladando en forma de un punto a un mapa a escala de la región, de cada región. Realizaron un total de 248 encuestas en Río Muni y 52 encuestas en Bioko. Los resultados de las encuestas se contrastaron con los datos de observación directa, para no tomarse totalmente a pie de la letra lo que la gente declaraba, habría que contrastarlo. Se realizaron muestreos periódicos de los principales mercados locales de Río Muni, Embate y Niefán, y de Bioko, Malabo, Luba y Riaba, y muestreos esporádicos en los mercados de Ebebillín, Micomesén, Ebinayón, Encue y Acalayón en Río Muni. Tomaban nota de especies presentes, su número y su procedencia. También tomaron datos de cuántos puestos de venta ocasional en los poblados y a lo largo de las carreteras pudieron observar. Un método usado para el censo poblacional de primates fue el de los índices de abundancia, que había sido propuesto por Butinsky y Kostner, otros 2 primatólogos muy citados, por cierto, en la tesis de Juan Pedro. Este método de los índices de abundancia consiste en la realización de transectos de longitud conocida, donde cada kilómetro recorrido se considera una unidad de esfuerzo. Y el índice resulta del cociente entre el número de encuentros y el número de kilómetros recorridos. En fin, bueno, ahora, para saltarme por falta de tiempo, hay una serie de aspectos ya más técnicos sobre la metodología empleada, tanto en el muestreo de los animales, en el estudio de la actividad de los animales, etc. Y voy a saltarme ya al final. Vamos a ver, antes de entrar en la parte quizá más social, ¿no?, de un estudio científico, que es el de la conservación, el aspecto de la conservación. Bueno, vamos a ver. Sí, para estudiar la alimentación
se combinaron varios métodos, observando directamente su alimentación en libertad y comparándolo con análisis estomacales de individuos cazados y con la composición de sus excrementos. Para obtener los contenidos estomacales, repartieron en poblados de Río Muni y Bioko contenedores con formol al 10% para que los cazadores fijasen estómago, genitales y cabeza de cada mono cazado. Una persona del pueblo recogía las muestras, etiquetaba los contenedores y fechaba las capturas sin incentivo económico alguno, que estimulase, claro, la caza de más animales o determinadas especies. En total, se analizaron 74 estómagos de 11 especies diferentes en un año. Pesaban el estómago lleno, luego vacío, la diferencia del peso, siendo la diferencia el peso del contenido, que más tarde se analizaba con lupa monocular. Los alimentos vegetales se clasificaron en 5 categorías, de las que se alimentan animales que son básicamente vegetarianos. 5 categorías vegetales: hojas, frutos, semillas, flores y tallos, y 2 de origen animal, que consistirían en insectos, pero también en otros invertebrados, por ejemplo, arácnidos. El resultado de la dieta para cada especie obtenida a partir de los alimentos se expresó según un criterio de presencia-ausencia, ponderando porcentualmente para cada especie el contenido estomacal de acuerdo con cada categoría alimenticia propuesta. También diseccionaron ambos intestinos cuando pudieron recuperarse, pero esto no mejoró ni aumentó los datos obtenidos, pero proporcionó, eso sí, una gran cantidad de parásitos intestinales que, por cierto, también guardaron para su posterior análisis. De las observaciones directas de campo se recopiló una lista aproximada de especies vegetales consumidas por los primates de ambas regiones, distinguiendo entre tallos, médulas, hojas, frutas, flores o cortezas, según fuese la predilección alimenticia del primate. Para la identificación de especies vegetales fueron de gran utilidad las consultas a los naturales de la zona, que suministraron en la mayor parte de los casos el nombre vulgar de la planta en fan o en bubi, las lenguas nativas. Se observaron con especial atención y se clasificaron con detalle, y esto era el objetivo principal expresado en el título de la tesis, no en el del libro editado. Se observaron con detalle las relaciones poliespecíficas que mantenían las diversas comunidades, es decir, la simpatricidad, simpátricas, como alude el título, de cercopitécidos entre sí, así como las interespecíficas con otros grupos de animales presentes en el territorio, ya fuese en calidad de predadores. Los principales citados por él son el leopardo, Panthera pardus, y el águila coronado o águila monera, Stephanoetus coronatus, que es su nombre científico, o presas, que son ardillas y gálagos, básicamente, o también huevos de tortuga, ya que se ha documentado que, por ejemplo, el drill de Bioko, o también los Myopithecus talapoin, los pequeños monitos, que es la única especie de primate en Corisco, también ocasionalmente saqueaban los nidos de las tortugas para alimentarse de sus huevos. Otro tipo de relación interespecífica es con especies acompañantes. Aquí se citan dos fundamentales, dos tipos de cálaos, Dos tipos de calos, sobre todo uno que acompaña prácticamente casi todas las especies de cercopitécidos de Bioko y en Río Muni, o indiferentes. Hay hasta 4 especies de mamíferos, 2 de aves y hasta incluso un reptil que ocasionalmente o casualmente pues forman parte de ese cortejo en el que están estos animales. Bien, y la parte quizá más interesante para esta ponencia es la de la conservación de los primates de Guinea Ecuatorial. Las principales causas de regresión de las poblaciones de primates de Guinea Ecuatorial, ya apuntadas con anterioridad por autores como Sabater Pi y por los mismos autores de esta investigación, Juan Pedro y Marta, se resumían entonces en 4 causas fundamentales. La primera es la explotación forestal. La explotación forestal era responsable de los efectos a mayor escala, por suponer la destrucción de la estructura de un ecosistema complejo y delicado, dañando no solo a la flora y fauna en general, sino también afectando al suelo, a la temperatura, a la luz y a la humedad ambientales, al régimen hídrico, etc. La llevaban a cabo por entonces en Guinea 13 empresas forestales, madereras que operaban en concesiones otorgadas por el gobierno y que ocupaban en total 400.000 hectáreas de la región continental, y cuya ocupación variaba entre 5.000 y 95.000 hectáreas para cada empresa, aunque dicha extensión al parecer no guardaba relación alguna con la producción real de las mismas. Es decir, una empresa que tenía concedidos 5.000 hectáreas, otra 50.000, no significaba que necesariamente la de 50.000 hectáreas produjese 10 veces más que la que tenía 5.000. No, al parecer no había una relación que parecería lo más lógico. De las 13, solo 5 tenían plantas de transformación de madera para producir tablones y solo 2 producían chapas, pero siendo todas ellas, en opinión de Juan Pedro, altamente ineficientes por diferentes
motivos. Los tres principales que cita son lo anticuado de la maquinaria, que hace que, aunque había un stock de piezas, una vez que se acababa la última pieza, según se iban estropeando y reparando, una vez que se acababa la máquina, ya no se podía seguir trabajando. O la falta de personal cualificado, que había una falta enorme de personas que podrían manejar esos procesos, o el deficiente desabastecimiento de energía, con los continuos cortes de energía, etcétera, que interferían en las actividades productivas. Todas trabajaban a la mitad de su capacidad instalada, explotando comercialmente unas 30 especies de árboles, siendo en aquel momento 34 las especies arbóreas, en la relación completa de especies arbóreas que eran comerciales, según el informe de la Dirección General de Bosques de 1990 de la Administración guineoecuatoriana. Según estimaciones de nuestro autor, a partir de las hechas por la misma Dirección General de Bosques, en el citado informe, y teniendo en cuenta otros factores importantes, el país se quedaría sin madera tropical o comercial, o lo que es lo mismo, sin bosque denso tropical, es decir, es el bosque primario, no el secundario, que es el que viene luego a ocupar cuando se ha talado y se ha desboscado un bosque primario, sin bosque denso tropical, en menos de 24 años al ritmo de saca estimado por entonces. La arbitraria distribución de las explotaciones madereras y la pérdida progresiva de extensión del bosque tropical debido a su explotación excesiva eran entonces las causas principales del declive de las poblaciones de primates, conduciéndolos a un aislamiento artificial, quedando algunas de ellas especialmente sensibles confinadas en verdaderas islas de bosque tropical primario, islas que eran cada vez más escasas. La segunda causa es la caza. Considerados alimento tradicional, apreciado por pueblos como el Fang y el Bubi, la consideraba entonces como la mayor amenaza que pesa sobre los primates de esta región del planeta, causa principal de su declive más que en cualquier otra parte del mundo. En el momento del estudio, la caza era ejercida en todo el país sin ningún tipo de control, especialmente desde que con el derrocamiento de Macías, que había prohibido la posesión de armas de fuego por motivos bien conocidos, estas proliferaban de nuevo por todo el país, agravándose también por el aumento de pistas forestales y vehículos a motor, lo que habría permitido ya entonces más fácil acceso a un cada vez mayor número de cazadores y mejor armados a zonas antes vírgenes por la dificultad de acceder a ellas. Esta caza está ya lejos de la caza de subsistencia de sus antepasados, por ello mucho más peligrosa para salvaguardar el equilibrio natural de las poblaciones salvajes, ejercida por grupos organizados de cazadores con fines meramente lucrativos y comerciales. En ciertas regiones, advertía ya entonces Juan Pedro, la caza puede llegar a causar más daños que la propia destrucción del bosque por la tala. Detectó 8 causas principales para matar primates, aunque en Guinea Ecuatorial, como en otras partes de esa subregión, esta caza es la caza como fuente de alimento la principal motivación. El citado Plan Nacional de Acción Forestal Tropical de la Dirección General de Bosques de 1990, al que se refiere la tesis en muchas ocasiones, ya tiene en cuenta esta actividad como de especial importancia para el abastecimiento de proteínas para la población en concepto de carne de monte y como principal fuente de proteínas. Según este mismo plan, la población apenas se interesaría por los animales domésticos, realizando su crianza principalmente para ritos tradicionales o fiestas. En los 2 años del estudio, los investigadores visitaron regularmente los principales mercados locales de Bioko y Río Muni. También visitaron pequeños poblados y prospectaron puestos de carretera. Según sus datos, la caza de primates como fuente alternativa de proteínas afectaría a todos los grupos presentes en Guinea Ecuatorial, sin excepción, incluidos los prosimios guineoecuatorianos, o sea, los gálagos, los más pequeños, que no son estudiados sistemáticamente en el trabajo, pero que sí están presentes en diversas menciones a lo largo del estudio. Las especies más frecuentemente cazadas fueron el drill, el de Bioko, no hay drilles en Río Muni, solo hay mandril, el eritrotis también es el de Bioko, y el colobo negro en Bioko, y el Nyctitans, el Cephus, el Cercopithecus cephus, y el colobo negro también, o sea, la otra subespecie que existe en Río Muni. Los grandes antropoides, gorilas y chimpancés también estaban presentes en los mercados locales, considerados un manjar por los cazadores Fang. Los datos obtenidos por Juan Pedro serían coincidentes con los de sus predecesores, si bien duda de las encuestas sobre consumo de primates de Sabater Pi, quien había sostenido que el Fang no se alimentaba de chimpancés por ser estos casi humanos, llevadas a cabo en el periodo colonial, ya que podrían contener errores debido a las contestaciones falseadas por encuestados
preocupados por negar cualquier práctica, aunque existiese, que fuese susceptible de ser interpretada como antropofagia, sobre un animal que los blancos consideraban parecido o igual al hombre. Juan Pedro cita una comunicación personal de una mujer en Douai que afirmaba que ella no comía cristianos, en referencia a un cercopiteco, a pesar de que el mercado central de Bata estaba completamente repleto de ellos. También, según comunicación personal del antropólogo Jacinthe Creus, las leyendas y cuentos fan consideran el chimpancé un animal objeto de caza y alimento para el hombre fan, frente a lo mantenido anteriormente por Sabater Pi. No se encontró tampoco relación clara en su estudio entre abundancia de una especie y frecuencia con que es cazada, es decir, no cazaban más de aquellos animales que hay más ejemplares o son más abundantes, no hay una relación directamente proporcional. El índice que valora el peso del animal, cantidad de carne obtenida por captura, tampoco parecía estar relacionado con la frecuencia con la que es cazado. No porque unos animales sean más grandes y tengan más carne, son más cazados que otros que sin embargo tienen menos carne. Bien, acabamos, habría dos causas más, que son la explotación agrícola, que se refiere, que lo resumo, a las prácticas tradicionales de rotulación, quema, etcétera, que desgastan el terreno y también produce unas causas semejantes a las de la deforestación por tala y por lo tanto que afectan a las comunidades de primates. En este bosque secundario o bosque en mosaico que se crea después de ese tipo de práctica, es cierto que algunas especies, por ejemplo, sobreviven mejor, por ejemplo el gorila parece que se adapta mejor a ese bosque heliófilo, pero el chimpancé le va fatal. Y la última sería el tráfico ilegal. En aquel tiempo, aunque Guinea no había firmado el CITES, pero había leyes, en la propia Guinea había leyes que protegían especies primates, sin embargo esto no se respetaba por ningún lado. Incluso el propio Juan Pedro cita en su tesis, pues un traficante decía que todos los traficantes internacionales estaban en Guinea Ecuatorial, todos. Incluso había uno que una tarde encontraron allí almacenados, decía 421 talapoins. Los talapoins son estos animales, estos monitos pequeños semejantes a los titís americanos, la especie más pequeña que hay en Río Muni, aunque es la misma especie y en Corisco. Conclusión, podemos concluir las dos obras y el trabajo de base, de campo y de artículos diversos que aquí muy sucintamente hemos resumido en sus parámetros esenciales representan, a nuestro modo de ver, una aportación importante tanto para la primatología española, en razón de los sujetos que la emprendieron, como para la primatología guineoecuatoriana, tanto en razón de los sujetos, ya que el trabajo no habría sido posible, como el mismo Juan Pedro reconoce y agradece, sin el decisivo concurso de un nutrido grupo de ciudadanos guineoecuatorianos, algunos de cuyos nombres figuran en el capítulo inicial de agradecimientos de su tesis, o sin los muchos y anónimos informantes y cazadores nativos que les introdujeron en el trabajo de campo en los bosques, como de los objetos de estudio, que es la amplia familia de primates Cercopithecidae en particular, y el orden primata, prosimios, simios y grandes simios, presente en Guinea Ecuatorial en general, y acerca de cuyo conocimiento ecológico y comportamental este estudio arroja una comprensión más global, sistemática y profunda que los diversos trabajos que le precedieron. Y bueno, estos serían... si puedo ver un momento, esta es la portada del libro publicado en el 94, es la portada de la tesis a la que me he basado para hacer este trabajo, el mapa que ellos mismos utilizaron en aquel momento, de Río Muni, para hacer que delinea rutas por las que seguían. Incluso he podido consultar el diario de trabajo que Marta llevó en ese tiempo. Bueno, y aquí pues esto serían una pequeña representación de esas 27 especies de primates. He escogido 12 que representan 12 géneros, en realidad 11 géneros, el género Galagoides, el género Euoticus, el género Schirocheiros, son prosimios, hay hasta 9 especies de prosimios. El Artoceus aureus es el poto dorado, eso también un prosimio, o el Perodicticus eduarsi es un poto, también es prosimio, pero otro género, el Cercopithecus erythrotes de Bioko, como representante aquí de una variedad de especies del género Cercopithecus, el más abundante en Bioko, el Colobus satanás del género Colobus. Este es el satanás, el de Bioko. El satanás anthracinus sería la especie que vive en Río Muni. El Cercoceus, estos son los mangabeis. Hay dos tipos de mangabeis, no los hay en Bioko, solo los hay en Río Muni. Cercoceus torquatus. Este es el Myopithecus talapoin. Este es el más conocido drill. El género es el mismo que el del mandril,
pero el Mandrillus leucopheus poensis, que es la subespecie de Fernando Po, por de ahí lo de poensis, o de Bioko, y el Mandrillus sphinx, que vive en el continente. Y el gorila, una de las 4 subespecies de gorila, hay 2 especies de gorilas en África y hay 4 subespecies del gorila de costa occidental. Este es el más abundante, el gorila de costa o de llanura occidental. El otro, el gorila de Cross River, es muy minoritario, la subespecie. Y una de las 4 subespecies, o 5 según otros, de chimpancés que hay en África. Este es el chimpancé de África Central, que es el que vive en Guinea Ecuatorial, el Troglodites troglodites. Y bueno, una vista de... Estas son fotografías que tuvo a bien cederme Marta, una imagen a final de los años 80 de Malabo. Este perfil ya no se ve, el islote este que está en la bahía ya ha desaparecido hace bastante tiempo, un taxi país, un Myopithecus talapoin que encontraron en una cajita, un chimpancé también poseído por unos paisanos. Aquí tenemos a... Este es Juan Pedro, y este es un ayudante suyo, que es, incluso pone José Antonio Ayón Nguema, mal escrito, creo que es de Nguema, ahí le falta la U, pero su ayudante en aquellas jornadas. Aquí otra foto también de Juan Pedro y su ayudante guineano. Y nada más. Muchas gracias, han sido 30 minutos.